Pues amados hermanos, qué gusto poder saludarles iniciando un nuevo nivel de el discipulado para nuevos creyentes. Estamos hablando del nivel número 2 que se intitula Vasos de honra creciendo en la santidad. Ya les hice llegar el manual del nivel 2 del discipulado para que ustedes pues estén familiarizados con el contenido y pues tengan la oportunidad de ir leyéndolo, ir aprendiendo y estudiando juntos la palabra de Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a orar para poder encomendarnos en las manos del Señor y que sea su Espíritu Santo quien nos enseñe en esta hermosa tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta agradable tarde, por mis hermanos que están conectados, que hacen el tiempo para poder crecer juntos en el conocimiento de tu palabra. Señor, hemos aprendido de los fundamentos básicos de la escritura, de la salvación, de la vida eterna, y que tú nos has completado, Señor, en nosotros la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahora, Padre, estás comprometido con nosotros, que quien inicia la obra la completa. Y por eso, Señor, nosotros el día de hoy nos proponemos continuar nuestro crecimiento espiritual, aprendiendo de tu palabra para que sepamos cómo quieres que crezcamos en ti y cómo podemos agradarte en todo. Te pido por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues he estado calificando algunas de las cuestionarios que me han hecho llegar algunos de ustedes, otros no me han hecho llegar sus cuestionarios. Es, bueno, yo espero que los que no completaron su cuestionario o no hicieron el esfuerzo de completar su cuestionario, bueno, por lo menos tengan el 70% u 80% de asistencia o conectándose al discipulado, porque eso les garantiza que pasen, no que tengan una buena calificación, porque la calificación máxima son para aquellos que hacen el esfuerzo de estudiar su manual, de completarlo, de buscar en la Biblia, de llenar el cuestionario, pero es elemental que tengamos ese compromiso. Quienes solo se conectaron una o dos veces o tres, pues prácticamente tendrían que repetir el discipulado. Sin embargo, tienen la oportunidad de continuar este discipulado, es decir, estudiar el discipulado 2, comprometerse para el 3 y el 4, y cuando terminemos el discipulado 4, ellos puedan regresar a completar el bloque para tener el discipulado número 1. Así que, hermanos, pues todos aquellos que han hecho ese compromiso, ese esfuerzo, yo los felicito, que el Señor los bendiga, les haga crecer cada día más. Saben que nuestro mayor interés es que ustedes crezcan en el Señor, pero el compromiso de lo que nosotros necesitamos hacia Dios es eso, comprometernos con Él, porque el crecimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es colaborativo. Dios ha hecho la parte que a Él le corresponde y nosotros tenemos que permitir que Dios siga obrando en nosotros. Y esto es que ya aprendimos la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la Biblia, la importancia del ayuno, y son prácticas que nosotros debemos ya empezar a estar haciendo, leyendo la Biblia, orando. Si no lo estamos practicando, entonces vamos a estar viviendo una vida espiritual a medias. Y de hecho, de eso trata el discipulado número 2, el nivel 2, que se titula Vasos de honra creciendo en la santidad. Y para los que tienen la oportunidad de hojear el manual o verlo digital, ya mandé a sacar 5 manuales que son los que ya me solicitaron al finalizar la clase. Si algunos más solicitan el manual impreso, me dicen para mandar a imprimirlo. Cuesta igual 80 pesos porque este material tiene un número total de 120 páginas. ¿Qué es lo que vamos a ver en todo esto, hermano? Bueno, primero entender que nosotros podemos brillar como vasos de honra. Esto nosotros le llamamos
en la Biblia y lo identificamos en la iglesia como el proceso de la santificación. Tenemos que aprender el proceso de cómo santificarnos y que ese sea la meta de cada uno de ustedes para que haya una santificación en nuestras vidas. El proceso de llegar a ser más como Jesús debe ser nuestro compromiso y más como Jesús en comportamiento, en actitudes y en palabras. Cada uno de los que somos hijos de Dios somos llamados a ser vasos de honra en la casa de Dios. Dice la segunda carta de Timoteo, si tiene su Biblia, acuérdese que para el estudio de nuestro discipulado, la recomendación es tener su Biblia a la mano, un lápiz, un marcador de texto, porque va a ser muy útil. Dice segunda de Timoteo capítulo 2, versos 19 al 22, ahí está en el manual, en la página 1, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Es más, voy a compartir el manual, lo que dice el manual para que ustedes puedan también leer este texto. Voy, permítame, por favor. Ok. Ahora les comparto para que ustedes puedan ver también. Ahí está. Nos dice aquí la escritura de la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Vea lo que dice la escritura. El fundamento de Dios es inamovible, está firme. ¿Y cuál es el sello que permite que esté firme? Bueno, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese, dice la Biblia, es una aclaración, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huya también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos invitan aquí a pensar en su propia cocina, en su propia casa. ¿Qué hay en su casa? Hay utensilios finos, utensilios y platos desechables para usos diferentes. Es así en la casa de Dios. En casa ustedes tienen algunos utensilios que se ocupan para limpiar el inodoro, otros para comer, otros para la limpieza. Y en la casa de Dios podría ser así. No todo cristiano es igual. Para ser un cristiano útil para usos honrosos hay que buscar la santidad. La pregunta, ¿y usted y tú te estás conformando para una cristiandad subestándar? Y vienen una serie de preguntas en las que ya nosotros tenemos que reflexionar. Primero, ¿vives en una forma diferente cuando no estás en la iglesia? Y es pregunta para que reflexionemos. ¿Pueden ver tus familiares algún cambio en tu comportamiento y carácter? Es decir, tienen que ir viendo un cambio en la medida que Dios va trabajando en su vida. ¿Pueden notar tus compañeros de trabajo que eres diferente a los demás? ¿Qué haces con el tiempo libre? ¿Sigues en las mismas actividades que antes? Es decir, ya debimos estar dejando aquel viejo hombre, aquellas costumbres. Hay hábitos malos que no puedes romper. Sigues con problemas emocionales como la depresión y la ansiedad. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Te quejas mucho? ¿Chismeas? ¿Criticas? ¿Mientes? Diga usted, ay, ay, ay. ¿Hay patrones familiares de tus padres que no puedes cambiar en tu vida? ¿Eres una persona rencorosa o has aprendido a perdonar? ¿Vives en pureza? ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Cuáles son las tentaciones en tu vida? ¿Has aprendido cómo vencerlas? Uy, hermano, si usted se da cuenta,
son preguntas que pegan directamente en nuestras actitudes que deben ir siendo moldeadas por Dios. Por eso la meta de este material y de este nuevo nivel es llegar a ser más como Jesús. Yo les dije en el discipulado 1 que el hecho de habernos bautizado no significaba un cambio radical, total, con respecto a nuestras actitudes, sí un cambio radical y total con respecto a la vida eterna, porque ya somos salvos, ya somos perdonados y ya tenemos la vida eterna. Pero, aquí está el pero, el proceso, mientras estamos en este mundo y somos parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo irá cambiando en nosotros algunas actitudes porque tenemos que ir creciendo hasta que lleguemos a la madurez espiritual, hasta que seamos como Cristo. Por eso, estas preguntas, si a usted dice usted, no, pues sí, yo todavía hay cosas que no las puedo cambiar, eso es ser sincero. Y yo todavía tengo algunas cuestiones allí que a pesar del tiempo en mi vida cristiana todavía no las he podido cambiar y que lucho con ellas. ¿Por qué? Porque son parte de mi emoción, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo he logrado salir adelante y las he logrado mantener en sumisión o controlada bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación es el proceso de llegar a ser más como Jesús por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted se da cuenta, es por la obra del Espíritu Santo en la vida de usted y en la vida mía que vamos a llegar a ser más como Jesús. No es en el esfuerzo que usted haga, no es por lo bueno que usted haga, no es por lo mucho que usted ofrende o que usted diezme, no es por lo mucho que usted sirva que va a llegar a ser más como Jesús. No, es un proceso en el que el Espíritu Santo es el que interviene de manera total. Ser más como Jesús ¿en qué? En pensamientos, en actividades en la calle, en sus actitudes, en nuestras palabras, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en las relaciones con los demás y ser más como Jesús cuando nadie nos está mirando. Pensar como Jesús piensa, hablar como Jesús habla y actuar como Jesús actúa. Esto es un proceso de toda la vida, no es un cambio de un día para otro. Este cambio no se va a dar una vez que ya hayamos terminado el discipulado número 4 y ya decimos, ya hermano, ya ustedes son santos totalmente. No, esto es un proceso, aún hermanos que viven la vida cristiana, a pesar de los años que han estado sirviendo al Señor, todavía seguimos fallándole a Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos en un molde totalmente terrenal, carnal, que es dominado, arrastrado por la carne. Ahora, si ya aprendimos que esto es el proceso de santificación, más allá de la salvación hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Decíamos en el discipulado 1 que la justificación es la salvación, donde somos declarados justos. Usted y yo fuimos declarados en Cristo Jesús inocentes por el Señor en el momento que recibimos a Jesucristo por la fe. Fuimos perdonados por nuestros pecados y fuimos recibidos como hijos de Dios. Eso es la justificación, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que merecíamos el castigo, Dios nos justificó. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la santificación es la transformación, es el resultado de lo que viene después de entrar en la justificación. No puede haber santificación en aquel que no ha sido justificado y no puede haber transformación en aquel que no ha recibido salvación. Por lo tanto, la santificación es la transformación, es el proceso de llegar a ser más santo, más como Cristo, por medio de la obra de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida. Y decíamos del ejemplo del ladrón de la cruz, usted se acuerda, ¿no? Fue justificado por creer en Jesús, pero no vivió para ser santificado. Si a ese hombre, si ese hombre se le hubiera dado la oportunidad de seguir viviendo
después de haber sido crucificado y después de haber recibido la palabra de Jesús de que había sido santificado, este hombre posiblemente iba a seguir siendo un ladrón. ¿Qué tenía que pasar en su vida para que dejara de ser un ladrón? Permitir que Jesucristo siguiera obrando en su vida, enseñarle de su carácter, enseñarle de su actitud y enseñarle de la doctrina de la palabra de Dios. Él ciertamente fue justificado por creer en Jesús, pero no vivió para ser santificado. Bueno, gloria a Dios por él, porque tuvo esa grandiosa y maravillosa oportunidad. Y aquí están las diferencias, la justificación y la santificación. En la justificación, Dios nos declara justo y en la santificación, Dios nos hace más y más santo. En la justificación, somos salvos del castigo del pecado y en la santificación, somos libres del poder del pecado. En la justificación es un momento que cambia nuestra eternidad, es decir, pasamos de muerte a vida. Y en la santificación es un proceso que cambia nuestro diario vivir. Ya estamos en la vida, pero ahora Dios está cambiando nuestra forma de vivir todos los días. Y en la justificación es la obra de Dios y no podemos hacer nada más que recibirlo. Y en la santificación es la obra del Espíritu Santo, pero tenemos que colaborar con Él. Dios hará esta transformación en nuestra vida si nosotros le permitimos. Si usted se aleja, si usted deja de estudiar la Biblia, si usted deja de orar, si usted no permite que el Señor le vaya moldeando, entonces no habrá santificación, no habrá transformación. De allí la pregunta que posiblemente muchos de ustedes se hacían antes de recibir a Cristo. ¿Cómo es que hay personas que siendo cristianas todavía siguen siendo o viviendo como en la vida pasada? Bueno, precisamente porque ellos entendieron que a lo mejor solamente recibir a Cristo y ya me retiro de la iglesia. Y no le permitieron a Jesús que ellos sean transformados. Por eso siguen viviendo en la vida pasada y ellos están viviendo en un engaño. Y esto lo vamos a ver, se va a poner bueno cuando veamos estas lecciones. Ahora, la justificación ocurre en un instante y la santificación es durante toda la vida. Y la justificación es lo mismo para todos y la santificación, algunos crecen más que otros. Yo oro en el Señor para que ustedes sean de los que crecen en gran manera en este proceso. Bueno, esto es un repaso y aquí está todo con respecto a este repaso. ¿Qué vamos a entrar de lleno entonces en esta parte que es llamados a ser santos? Dios se prepara una novia. Hice una presentación, pero como me estoy acordando que muchos de ustedes no tienen su material, vamos a estudiarlo directamente del material. Llamados a ser santos es el título de la lección número 1. Dios nos permita que podamos avanzar a la lección número 2. Dios se prepara una novia. Hay algunas citas bíblicas aquí. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Aquí nos está hablando Dios en la palabra. Dios nos está invitando a que nosotros seamos santos. Amén. Ahora, Gálatas capítulo 4, verso 19 nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el apóstol estaba sufriendo como dolores de parto porque los hermanos recién nacidos en Cristo Jesús le estaban dando problemas. Y dice, estos problemas que ustedes me causan son como dolores de parto y yo sé que esto es normal hasta que Cristo crezca totalmente en ustedes. Y hasta que Cristo crezca en ustedes, entonces dejaré de sentir esos dolores, es decir, dejarán de darme dolor de cabeza, le estaba diciendo en otras palabras. Y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 al 24, nos dice: y el mismo Dios de paz, ¿quién? Dios. No dice que ni el pastor, ni nosotros, ni nada que este mundo ofrezca
te hará santo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y cómo nos va a santificar? Dice, en vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es vuestro ser? Vuestro ser, lo que nosotros somos, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Todo eso se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, la promesa de Dios es que una vez que ustedes sean salvos, les va a meter o a someter a un proceso de limpieza espiritual, les va a santificar. Y lo otro, en Efesios capítulo 5, verso 25 es, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acuérdense que la iglesia somos todos nosotros. Ese concepto ya lo aprendimos en el discipulado 1. ¿Para qué la amó? ¿Y por qué se entregó por ella? Para santificarla. Habiéndola purificado primero en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Él nos toma, nos santifica y nos justifica, entonces lo que hace Jesús es que cuando va a presentársela, para el momento que nosotros lleguemos al cielo, que seamos presentados ante Él, ya no seremos presentados con nuestras debilidades, ahora seremos presentados, dice, ante Él como una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Esto es que ya estaremos delante de Jesús como una iglesia santificada. Ahora, de acuerdo a estos versículos, ¿cuáles son algunas metas de Dios para nuestras vidas? Bueno, primero, aquí está uno. Uno de estos es que una de las metas de Jesús es santificarnos por completo. Aquí, el número uno, pondríamos ser santificados por completo. Otro propósito, otra meta de Dios es que Él quiere que seamos guardados irreprensibles, que seamos guardados irreprensibles. Y el número tres es que Cristo nos amó para santificarnos. Es decir, que no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Aquí puede usted poner que no, que como iglesia, la número tres, como iglesia no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Muy bien. Vuelvo a repetir, la número uno, dijimos es que seamos santificados por completo. La número dos es que seamos guardados irreprensibles. Número dos, que seamos guardados irreprensibles. Y la número tres es que como iglesia seamos presentados sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, en este proceso de la santificación, en esta lección, vamos a ver tres partes. Primero, la importancia de la santidad. Podemos brillar y qué haría Jesús. Vamos a ver la primera parte. La importancia de la santidad es que con Dios no se juega. El juicio final, la doble vida, el libertinaje, la iglesia es un hospital. Son los subtemas que vienen en esta parte. Aprendamos por qué es importante entender la santidad y por qué es que Dios es un Dios santo. Ahora, entendamos primero que hay un juicio final, amados hermanos. Todos daremos cuentas a Dios un día. Todos, 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 todos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, todos nosotros, Dios nos invita a que primero sigamos la paz con todos, que estemos en paz con todo el mundo y también que busquemos la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Ahora, no somos salvos por las obras, eso usted ya lo sabe, pero nuestras obras van a ser evaluadas. Si bien no es usted salvo por algo que usted haga, pero sí por todo lo que usted haga será juzgado. Segunda carta de los Corintios capítulo 5 dice, porque es necesario
que todos nosotros, habla la iglesia, no habla el mundo. El Espíritu Santo está hablando con su pueblo y dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, estas obras, hermanos, cuando lleguemos al cielo, estas obras por las cuales vamos a ser juzgados, no es para definir si vamos a entrar o no al cielo, no. Tampoco es para definir si vamos a ser salvos o no, no. Cuando estemos en el cielo y seamos juzgados, estas obras son de dar cuenta de lo bueno que hicimos como cristianos. El que no vivió la vida cristiana, para empezar, no va a llegar al cielo y no va a estar en este juicio. Esto es entender que la obra que usted haga en esta vida, Dios le pedirá cuenta. Que dice además en la primera carta a los Corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, está hablando el apóstol. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Usted y yo no debemos juzgar a nadie antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Todo lo oculto en la vida, Dios lo dará, Dios lo va a revelar y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios escudriña nuestros pensamientos y de él nada se escapa. Y Mateo capítulo 12 nos dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra que nosotros digamos, hermanos, vamos a ser enjuiciados. Ahora, de acuerdo a estos versículos, nos hacen la pregunta, ¿cuáles son tres maneras en que nuestra vida será evaluada ante el tribunal de Dios? Primero, ya vimos esta, que según lo que hayamos hecho, de todas las cosas que hayamos hecho, según lo que hayamos hecho, esa obra será evaluada. Segundo, de acuerdo a Corintios también, que de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón, de acuerdo a la intención de nuestro corazón, aunque no lo hablemos y aunque no lo hagamos, pero estaba la intención en nuestro corazón, también por eso seremos juzgados. Y por toda palabra ociosa. Esas también van a ser evaluadas. Ahora, dentro de esto también tener en cuenta de estar cuidados de una doble vida, porque esta es peligrosa. Y aquí se pone bueno el asunto. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 al 11 dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta para que, con la intención de que nosotros digamos, con la intención de que no podamos decir, pues no lo sé. Aquí la pregunta es con la intención de que nos está evaluando para decirnos, tú debes conocer que los injustos no entran al reino de Dios. Y viene una aclaración, por lo tanto, no erréis. ¿Y cuáles son esos que no van a entrar? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran, aquí viene una aclaración y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto, y entre otras muchas otras listas que son los deseos de la carne, y ahorita lo vamos a leer, éramos algunos de nosotros, pero ahora ya no somos. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no volver a esa vida de pecado y a esa vida que no agrada a Dios. Y Gálatas nos dice en el capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, las obras que la carne deja manifestarse en nosotros y que son evidentes, dice el adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista es interminable. Acerca, y nos dice el Espíritu Santo, acerca de todo esto que leímos en Corintios y que leímos en Gálatas, yo les amonesto, es decir, les llamo la atención, les exhorto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga usted, ay, 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 o que Dios nos libre de estar cometiendo estos actos que no agradan a Dios. Y aquí viene en el manual para que usted lo vaya luego respondiendo. De los pecados mencionados en estos textos, ¿cuáles son los más comunes hoy en día? Bueno, yo creo, hermanos, que casi todos, pero aquí usted tiene que elegir cuáles a su consideración cree que son los más comunes o los que más ha escuchado. Y hay una lista interminable aquí, pero aquí nos piden 4. Ahora, ¿por qué es tan peligroso practicar tales cosas? Bueno, porque nos dice aquí la Biblia, yo les amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es tan peligroso caer en esta doble vida, porque es peligroso. Ahora, ¿qué nos dice el consejo del Espíritu Santo en la primera carta a los Corintios? Nos dice, huid de la fornicación. ¿A quién está hablando el Espíritu Santo? A los jóvenes, jóvenes, señoritas. A ustedes les habla el Espíritu Santo. Bueno, también a mí, que soy joven. Nos dice, huid de la fornicación. El joven que está soltero y que no tiene ninguna relación hasta ahora sexual con otra persona de de otro sexo, pues de sexo diferente, lo que tiene que hacer es conservarse, cuidarse para Dios, para aquel que ya es santo. Y el consejo es huyan de la fornicación. ¿Se dio usted cuenta? Corra, huya como José, no se quede allí. Tiene que huir porque el pecado le va a perseguir. Y nos dice el Espíritu Santo, o ignoráis que vuestro cuerpo, ahora nos habla a todos, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Oiga, hermano, estas son unas verdades muy importantes, como cuáles. Primero, no ignoren que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Ustedes y yo, como hijos de Dios, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque mora en vosotros. Pero hay otra verdad. Este Espíritu Santo lo tenemos de parte de Dios. Esa es otra verdad. Y viene otra verdad. Y que además este cuerpo ya no nos pertenece, dice, y que no soy vuestro. Este cuerpo no es de nosotros. Por lo tanto, tenemos el compromiso de cuidarlo. Y nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es importante que ahora nosotros cuidemos nuestro cuerpo en nuestra salud, en nuestra alimentación. No tiene nada más que ver con el pecado, también tiene que ver con nuestra alimentación, porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos el compromiso de conservarlo y glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y esto de la salud tiene mucho que ver también con las cosas que nosotros comemos. Y sabemos que esto afecta a nuestro cuerpo y no glorifica a Dios, pues hermanos, tenemos que cuidarnos. Ahora, ¿qué significa la palabra fornicación? Pues son las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto es fornicación. Son las personas que no están casadas y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Según este versículo, ¿por qué debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos? Bueno, porque fuimos comprados por precio, es decir, de sangre, y que por eso tenemos que glorificar a Dios. Y que este cuerpo no es vuestro, y porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorifiquemos a Dios
porque en él, en vuestro cuerpo, habita el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya vimos, hermanos, acabamos de ver de la parte 1, el juicio final. Debemos ser santos porque de todo lo que nosotros hagamos seremos juzgados, las obras que hagamos serán juzgadas. Eh, la importancia de cuidarnos para no vivir una doble vida. Y ahora viene el otro tema que es el libertinaje. Estudiemos del libertinaje. Bueno, la hipocresía. ¿Qué es ponerse una máscara religiosa? Un hipócrita, y usted ha escuchado mucho esa palabra, se lo van a decir mucho su familia y usted tiene que aprender a pedirle a Dios que le ayude. Un hipócrita es alguien que se esconde detrás de una apariencia falsa, un actor religioso. Dios nos llama a quitar estas máscaras y ser honestos, sinceros y genuinos. Ejemplo de hipocresía, un entrenador de salud que fuma. ¿Se imagina? Un entrenador de la salud que fuma. O un maestro de física que nos está enseñando que debemos cuidarnos, que para que nos mantengamos sanos, y él está obeso. Son una contradicción de términos, ¿no? Ser súper amable delante de la gente, pero contar chismes detrás en la espalda, pues, de estas personas. Un consejero de matrimonios que es infiel a su esposa. Entonces, cosas como estas son ser hipócrita. La fe, hermanos, sin obras está muerta, lo dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros creemos en Dios y tenemos una fe en Jesucristo, nuestras obras tienen que reflejar lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y ejemplos de hipocresía. Pensemos en un ejemplo de la vida moderna y nos invitan a notar 2 o 3 maneras en que podemos ser muy espirituales en la iglesia, pero totalmente mundanos en el hogar o en un lugar de trabajo, y poner un ejemplo. ¿Cuáles serían los ejemplos que podríamos tener de la hipocresía? Usted, yo sé que tiene algunos, y una vez que los ponga, tengamos el cuidado de no recaer en esa vida de hipocresía. Que Dios nos ayude y que Dios nos libre para que no vivamos en hipocresía. Ahora, la verdad, la cura para la hipocresía se llama, hermanos, la verdad, que esto es andar en la luz. Esto es que nos invita a la Escritura que seamos honestos con nosotros mismos, con el Señor y los demás. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, nos está hablando, todos esos textos son para nosotros, ya como hijos de Dios, y para la iglesia. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, es decir, que vivimos y cohabitamos con Dios, y andamos en tinieblas, hermanos, te invito a que pongan sus micrófonos en silencio. Ok, ahí para que lo pongan en silencio. Muy bien, gracias. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, está hablando, cuando habla de tinieblas, habla de vivir en pecado, de ser hipócrita, de seguir viviendo en la vida del pasado. Dice, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, esto es que nosotros debemos entender, debemos tener el conocimiento de que estar conscientes de que tenemos pecado y que hablemos con la verdad. Y entonces el Señor nos va a ayudar, porque nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos estos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La invitación es que cada vez que identifiquemos nuestros pecados,
lo llevemos a Jesucristo, le pidamos perdón y Él nos perdona. Ahora, hay preguntas aquí que usted tiene que ir respondiendo poco a poco, pero vamos a tratar de avanzar. No debemos abusar de la gracia del Señor. Si ahorita dije que tenemos que identificar nuestro pecado y pedirle a Dios por nuestro pecado, no debemos abusar de esta gracia, de este regalo, de este don perfecto de Dios. Ahí es donde viene el libertinaje. La diferencia entre la libertad y el libertinaje, aquí está. La libertad es que no estamos bajo la ley. Usted es libre, ya no estamos bajo la ley. La ley nos enjuicia a morir por nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare ciertamente morirá. Y la libertad, nosotros no estamos bajo la ley, somos salvos por gracia y no tenemos que ganar nuestra salvación. Cristo ya nos salvó y nos perdonó y por eso damos gloria a Dios. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero el libertinaje es abusar de la gracia y el amor de Dios. Pensar, no importa que estoy pecando porque Dios me perdonará. Eso es el libertinaje. Aquel que dice, bueno, voy a volver a pecar y voy a volver a pecar y lo voy a volver a hacer y total Dios me perdona, eso es libertinaje. Y esta persona se pudiera estar engañando porque está abusando de la gracia, del regalo, de la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Cierto es que Dios nos perdona, pero llegará un límite en el que usted ya no sentirá remordimiento ni arrepentimiento y ese pecado le ha hecho esclavo. Y hay un gran riesgo porque usted puede pensar que es algo y puede resultar que usted ni siquiera ha decidido arrepentirse y posiblemente no tenga la salvación. Por eso no debemos recaer en el pecado. Y si recaemos en el pecado, abogado tenemos. ¿Y cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a medir eso? O sea, ¿cómo voy a saber, hermano Beto, que me arrepentí? Bueno, porque habrá como un remordimiento, una contrición, una tristeza. Y esa tristeza es provocada por el Espíritu Santo. Y cuando usted sienta eso, un arrepentimiento, usted viene a Cristo, le llora al Señor, esa es una señal de que hay un arrepentimiento y que ha recibido la gracia de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante entender entre la libertad y el libertinaje. No hay que abusar de la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 lo dice. ¿Qué pues diremos? Nos está preguntando a nosotros y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta contundente es en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, nos habla a todos los que estamos aquí en esta reunión, en esta clase, nosotros ya morimos al pecado. Y la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en él si ya morimos al pecado? Entonces, como ya morimos al pecado, no podemos vivir en el pecado. El muerto, muerto está. Acuérdese que aprendió en el discipulado 1, muertos al pecado, vivos para Dios, muertos a la carne, vivos para Cristo, y muertos para el mundo y vivos para el Señor. Entonces, es importante entender que somos perdonados por la gracia de Dios, pero no abusemos de esta gracia del Señor. Ahora, la iglesia, hermanos, si tenemos esto en cuenta, es un hospital, pero no es un escondite. Jeremías, vamos a buscar aquí si nos invitan que leamos Jeremías capítulo 7, verso 1 al 11. Quiero invitarle a nuestra hermana Elena, que la veo allí conectada. Nuestra hermana Elena, para los que la ven allí conectada, ella es tutora también de discipulado y ellos están aquí porque igual nos apoyan con esta parte del seguimiento y quiero pedirle a nuestra hermana Elena que nos ayude con esta lectura de Jeremías capítulo 7. Para ustedes, mis amados hermanos, acuérdense que por eso es importante que estemos estudiando constantemente la Biblia para poder buscar dónde están los libros. Jeremías está adelante de Isaías. Jeremías capítulo 7 versos 1 al 11 y pongámosle mucha atención en la lectura que va a realizar nuestra hermana Elenita. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová
y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No pies en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Es hasta el 11, ¿verdad? Amén, hasta el 11. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual invocando mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Amén. Oiga, hermano, qué dura esta palabra. Muchas gracias, hermana. Qué duro está el Señor reclamándole a su pueblo, al pueblo que le llega a adorar en el templo y que dice lugar santo es, lugar de adoración es, y le dicen, cuidado, le dice el Señor, porque ustedes vienen con sus manos manchadas después de haber pecado, después de haber adulterado, después de haber mentido, después de haber hablado mal, ustedes vienen y siguen haciendo lo mismo. Entonces, después de estar con ídolos, después de ofrecer incienso a Baal, después de hacer esto y aquello, se atreven a venir. Y le dice el Señor, cuidado, porque yo también les veo. Amados hermanos, la iglesia es un hospital. ¿Para qué? Para sanar pecadores y ayudarnos a cambiar. Cierto es que en la iglesia mora Dios, pero la iglesia no es un escondite para justificar nuestro mal comportamiento y nuestra doble vida. Tenemos que entender que este proceso en el que vamos a ir nosotros cambiando, Dios nos va a ayudar. Yo sé que muchos de ustedes están en este proceso, pero tienen que entender que Dios les va a ir ayudando siempre que ustedes tengan la voluntad de que Dios obre totalmente en sus vidas. Ahora, Jeremías nos dice en qué manera abusaba la gente del templo del Señor. Bueno, ahí ya lo dijimos, ¿no? La iglesia es un hospital para sanarnos, para entregarnos a Dios, para pedirle perdón, pero para adorar a Dios. Ahora, la segunda parte de este tema, no estamos todavía, estamos en la lección 1, acuérdese. La segunda parte es, ser santo es ser feliz y podemos brillar. Santos, nosotros, sería la pregunta, sí. El apóstol Pablo comienza su carta a los Corintios de esta forma y lo dice, a la iglesia de Dios, nos está hablando usted y a mí que somos la iglesia, dice, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, a los que ya fuimos lavados, dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito la forma como el apóstol Pablo inicia esta carta. Nos dice primero que somos iglesia. Segundo, a los que estamos santificados a través de Cristo, a los que están llamados a ser santos, es decir, si alguno de los que están aquí todavía no es bautizado en Cristo Jesús, usted está llamado a ser santo. Ahí le está incluyendo el Espíritu Santo. Pero también dice, con todos, nos está llamando a ser santo, con todos los que en cualquier lugar, es decir, aquí a través de lo virtual, ya sea de manera presencial, en los hogares de bendición, en las reuniones
de edificación. En los cultos invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Así que somos obra de arte para reflejar la belleza de Cristo. Usted y yo somos obras de arte. ¿Por qué? Porque Jeremías nos dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dios nos ve como un barro en manos del alfarero. Ahora, Dios, amados hermanos, nos acepta tal como somos, pero no nos va a dejar así. Él nos recibe así como somos, pecadores con nuestro defecto, con todo lo que somos, pero Él no nos va a dejar así. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él quiere que su amor y su carácter brillen en nosotros, en nuestra personalidad y en nuestro temperamento. Que lleguemos a ser unas personas más amorosas, más honestas, más pacientes, más fuertes, más gentiles, más humildes, más gozosa, más íntegra, más confiada. Dios quiere que lleguemos a ser más como Jesús. Que la gente diga, hay algo de diferente en Carlos, hay algo de diferente en Víctor, hay algo de diferente en Marcela, hay algo de diferente en Roberto. No trata de cambiar tu personalidad para ser igual a los demás creyentes. Es la personalidad, tu personalidad, la única, tu género, tu identidad, tu cultura, tu talento, tu interés, es el carácter de Dios mismo que será reflejado en tu personalidad. Y esto es un milagro. Somos por eso como barro sobre la rueda del alfarero para ser formados como utensilios bellos. Si ustedes leen ese capítulo completo de Jeremías, léanlo, van a ver cómo Dios lleva a Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero a observar cómo el alfarero estaba formando una vasija. Y esta vasija la hizo y se le rompe en la mano, pero agarró el alfarero, la volvió con mucha paciencia a formar hasta que la hizo y quedó bien. Y le dice el Señor a Jeremías, dile a mi pueblo que así son ellos como el barro en manos del alfarero, porque aunque estén rotos, tengo el poder de volver a hacerlos. Así que Dios nos hace ser como Cristo y usará todo en nuestra vida para que lleguemos a ser como Cristo. Romanos capítulo 8 lo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, hermano, nos dice que en medio de toda tribulación, que en medio de toda angustia, que en medio de toda enfermedad que puedas pasar en tu vida presente y en tu vida futura, debes estar seguro que todas las cosas son para tu bien, que aún en medio de un problema hay un propósito divino. Y aunque este problema no sea diseñado por Dios y que venga como un ataque para Satanás, tú tienes que honrar a Dios, tienes que buscar a Dios, porque en medio de ese problema Dios tiene un propósito. Por eso, por muy dura que sea la prueba, dile, Señor, acepto la prueba, bendíceme, ayúdame. Si es Satanás atacándome, Señor, yo glorifico tu nombre porque sé que en este proceso tú me has dado la salida y que no hay tentación que me pueda vencer. Dios usa todo de la vida, amados hermanos. Usa la familia, el trabajo, el sufrimiento y aún nuestros fracasos para hacernos más como Jesús. Piense en su vida. ¿Alguna vez pasó por algún problema o una lucha que le ayudó a creer más y a tener un carácter más como Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy precisamente hablé con un hermano que amamos mucho. Ellos sirven al Señor. Su esposa está en el ministerio Educare. Nuestros hermanos están en el ministerio de finanzas de la iglesia. Ellos trabajan en la cocina. Ellos son muy, muy activos, sirven al Señor, son líderes. Y el día viernes a la hermana le internaron. Está con complicaciones, pero está estable, me dijo el día de hoy. Complicaciones en los riñones, además por su azúcar alta y aparte dio positivo a COVID. Y ellos están en una situación tan dura. Y alguno pudiera pensar, ¿cómo es Dios de duro? ¿Cómo es Dios tan complicado?
ellos le han servido y Dios debiera hacer algo, pero ellos entienden que aún en medio del sufrimiento, Dios no los abandona y que hay un propósito en sus vidas y que este sufrimiento los ayuda a ser más como Cristo. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja, Dios jamás, jamás nos va a dejar huérfanos. Así que hermano, usted puede brillar con la gloria de Dios. Que la gente diga, hay algo diferente en esta persona. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Hay una aclaración allí. ¿Quién es el Espíritu? El Señor Jesucristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. Cada vez que usted pasa un sufrimiento y supera ese sufrimiento, hermano, ahí está la gloria de Dios. Y después de esa gloria, usted es transformado. Aprendió de carácter, aprendió de paciencia y aprendió a confiar en Dios. Y es que, mire, está probado y yo se lo puedo decir de viva voz, que las ocasiones en las que yo más he crecido en fe y he aprendido a aferrarme más en Cristo Jesús es en los problemas. Cuando todo está bien, pues a veces ni me acuerdo de orar, a veces ni necesidad de ayunar, a veces ni pedirle al Señor, porque todo está bien. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, hermanos, ahí es cuando crecemos. Y las veces en las que yo más he crecido es cuando estamos en tribulación. Amén. Así que no te preocupes. Este crecimiento no depende de ti. A veces nos ponemos ansiosos por el proceso de cambio en nuestras vidas, como si todo dependiera de usted o de mí o de nosotros. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 1, estando persuadido de esto, estando consciente, seguro, debes tener claro que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué comenzó en vosotros la buena obra? ¿Quién? Fue Cristo. ¿Cómo la comenzó? Llamándoles a la salvación, a la vida eterna, al perdón de sus pecados. Esta es la buena obra. Ya la comenzó Cristo en ustedes. Por eso están aquí aprendiendo. Por eso tienen el deseo de seguir creciendo. Me daba mucho gusto escuchar testimonio de algunos de ustedes. La hermana nos decía, ¿no? Que después del bautismo, desde que conocieron a Cristo, la vida en su hogar ha cambiado, que su esposo ha cambiado, ella misma ha cambiado y muchos de ustedes han cambiado su vida por Cristo y que Cristo les está ayudando. Bueno, esta es la buena obra, pero no es todo. Dice, quien comenzó, el que comenzó, que es nuestro Señor Jesús, la buena obra en vosotros, aquí viene el complemento, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta perfección es el proceso de santificación hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Llegaremos a la meta? Sí, por supuesto que sí, pero ¿quién es el que hace este cambio? No es usted, no soy yo, es la palabra de Dios por el poder del Espíritu, porque el que comenzó la obra es Jesús. No fuimos nosotros, fue Jesús quien comenzó la obra en usted y él la va a terminar. ¿Llegaremos a la meta? Sí, dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el mismo Dios de paz, es decir, el mismo Dios que da paz, les santifique a ustedes por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Así que el que nos ha hecho la promesa y el que nos ha llamado, hermanos, nos hará santos y nos hará más como Cristo. Alégrese, tenga ese contentamiento de que aunque usted pareciera que no está logrando cambios en su vida, quien le va a ayudar en este proceso es el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los tres elementos de nuestro ser que serán santificados? Vuestro espíritu, alma y cuerpo. Son los tres elementos de vuestro ser que serán santificados. Dios no solo le va a cambiar una parte, sino cambiará su espíritu, cambiará su alma y cambiará su cuerpo. Ahora,
La parte 3 de esta primera lección. Ser santo es andar como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. Nuestro andar, ¿cuál es nuestro andar? Y hay unos zapatos allí, a lo mejor dibuje usted sus chanclas, sus zapatos, sus pies. Nuestro andar es nuestro estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida diario que usted hace? El transcurso de lo que usted va, nuestro comportamiento diario, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Told the told es on the told call, es decir, ¿cuánto sabemos que es posible aceptar a Cristo y seguir tan sinvergüenza como antes? Nuestro espíritu es transformado en un instante cuando recibimos la salvación, pero nuestro andar, nuestro estilo de vida y comportamiento diario no cambian tan fácilmente. Yo creo que a ustedes yo les comentaba, ¿no? De los ejemplos de transformación que Dios hizo en Uganda y que hizo en Almoloya, allí en Guatemala. Almoloya, un lugar en el que en cada esquina había una cantina. Las iglesias se habían cerrado. La gente permanecía casi ebria. Era un caos. Estaba en la perdición. Lo peor, el peor lugar que usted pudiera encontrar era allá, hermano, Almolonga. Almolonga, nadie daba un peso por Almolonga. Pero hermanos empezaron a orar, vino una transformación del Espíritu Santo, las personas empezaron a ser salvas y el Señor transforma Uganda y todos fueron salvos. Usted va a Almolonga, perdón, el día de hoy, hay iglesias, las cantinas se convirtieron en iglesias, Dios sanó la tierra empezó a dar su fruto, hermanos, unas frutas grandes, unas verduras grandes, yo en mis manos tuve y los vi con el pastor y otros hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó después? Ellos fueron transformados, pero su estilo de vida, su comportamiento diario no había cambiado tan fácilmente. Llegó el pastor Harold Caballero con un equipo, estudiaron el lugar y se dieron cuenta que las calles seguían sucias, se dieron cuenta que la cultura de las personas necesitaba ser transformada. De hecho, al proyecto le llamaron transformación cultural. ¿Por qué? Porque ahora había que educar, de acuerdo a la palabra de Dios, a todos los nuevos creyentes de mantener el reflejo de lo que es la salvación, de lo que es una nueva vida en Cristo, el reflejo para el mundo, porque la gente había escuchado hablar de este lugar, hermano, y llegaban y el impacto cultural que sentían eran las calles sucias, todo horrible. Y empezaron a limpiar las calles, a cambiar la cultura, ya los hermanos no tiraban la basura en la calle, ya los hermanos tenían sus hogares limpios, ordenados, ya los hermanos aprendieron de que esta transformación tenía que verse de manera cultural para el mundo y eso es alumbrar, eso es ser luz y llegó a ser un impacto. Ahora, usted va a empezar a cambiar muchas cosas en su vida porque es un comportamiento que Dios irá cambiando y esto no es fácil, pero será con la ayuda del Espíritu Santo. Y muchos de ustedes ya están viendo esos cambios y hay testimonios de eso. Así que nuestro andar tiene que cambiar. Efesios dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fueron llamados para que caminen en un nuevo camino, en un camino derecho y ya no en un camino torcido. Y nos sigue diciendo Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, aquellos que no cambiaron, aquellos que no quieren nada con Jesús, que andan en la vanidad de su mente. Ya no podemos andar así. Por lo tanto, hermanos, la santificación es el proceso de llegar a ser más y más como Jesús por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Porque ser como Jesús en nuestros pensamientos, en nuestras actividades en la calle, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestras relaciones con los demás, ser más como Jesús cuando nadie nos está mirando, tenemos que llegar a pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. ¿Y quién nos va a ayudar con esto?
el Espíritu Santo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Bueno, Jesús anduvo pues caminando y anduvo sanando. Él vivió sin pecado. Y dice la Biblia, ¿qué pasaría si nos hiciéramos esta pregunta durante todo el día? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en lugar de usted? ¿Cómo trataría Jesús a un cliente disgustado en su taller? Tenemos que aprender. Si alguien llega y le hace un reclamo, usted tiene que aprender a cambiar su carácter. Ya no puede responder igual. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué diría Jesús cuando se levanta en la mañana? ¿Qué clase de amigos escogería Jesús? ¿Qué haría Jesús manejando en las calles de Boston, en la ciudad, aquí, en estos puentes que están construyendo y que está el tráfico a todo lo que da, el sol en pleno calor? ¿Qué diría Jesús manejando? ¿Qué respondería Jesús a un jefe difícil o una tarea molestosa en el trabajo que siempre nos está mandando a nosotros? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús cuando le dijeran un chisme de un compañero de trabajo? ¿Cómo pintaría Jesús a una pared? ¿Cómo prepararía Jesús una lección? ¿Cómo trataría a un niño bajo su cuidado? ¿Cómo trataría Jesús a sus hijos después de un día largo de trabajo? ¿Cuál o qué películas miraría Jesús? ¿Qué libros leería Jesús? ¿Qué clase de comidas comería Jesús? ¿Qué música escucharía Jesús? ¿Qué chistes contaría Jesús? ¿Cómo se vestiría Jesús? Son preguntas para nosotros. Si Jesús fuera casado, ¿qué clase de marido sería Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando esté súper cansado después de un día de trabajo y la esposa quisiera conversar algo? ¿Qué haría Jesús cuando la esposa esté muerta de cansancio y los platos sucios llenas allí en el trastero, como le llamamos nosotros? ¿Qué clase de padre sería Jesús? ¿Cómo organizaría su tiempo para pasar con el tiempo con los niños y cómo aplicaría la disciplina? Si Jesús fuera esposa, ¿cómo le hablaría al esposo cuando se olvida de hacer algo que se le había acordado, que se le ha acordado en hacer? Es decir, todo esto es para que reflexionemos. Si Jesús fuera yo, ¿cómo actuaría Jesús? Si Jesús estuviera conmigo en el trabajo o Jesús fuera yo y él estaría en mi lugar, ¿cómo reaccionaría Jesús en la atención a la gente, en hablarle a las personas? Aquí es donde hay que pensar que Jesús está en nosotros y que es una responsabilidad hacerlo. Entonces, ¿quién es un ejemplo para ti en la vida cristiana? El apóstol Pablo le decía a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hay hermanos que son modelos en la iglesia, de los cuales usted debe aprender su padre espiritual. Pero recuerde que sus padres espiritual también ellos son humanos y van a fallar. Así que usted tiene que aprender a seguir al modelo, a Jesucristo, y aprender de aquellos otros hermanos que están creciendo en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, de esto, retened lo bueno y desechad lo malo. Hay que mirarnos por dentro, hay que examinarnos, porque la Biblia nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Nosotros examinémonos y cuidado con andar hablando mal de alguien, cuidado con andar enjuiciando a alguien, porque todos estamos expuestos. Por eso la Biblia, examinémonos a nosotros mismos y no para que no seamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Así que preguntas para la vida. ¿Vives en una forma diferente cuando no estás en la iglesia? ¿Pueden ver tus familias cambios grandes en tu carácter? ¿Pueden notar tus compañeros de trabajo que eres un cristiano o tus compañeros de la escuela? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Sigues en las mismas actividades que antes? ¿Hay hábitos malos que no puedes romper? Todo esto nos invita a que busquemos y le pidamos a Dios que Él sea quien nos ayude. Así que, hermanos, esto es el primer tema y no sé si me vaya a dar tiempo el segundo tema porque nos extenderíamos, pero yo creo que vamos a avanzar hasta donde podamos. Le voy a dar hasta las 8:30 y luego hablamos de cómo les voy a hacer llegar su calificación del discipulado número 1.
para que podamos hacer eso y paso la lista. Lo que intento aquí es no excederme más tiempo, porque con el discipulado 1 me pasé 2 lecciones más, dos sesiones más, y realmente cada discipulado debe durar 6 semanas nada más, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a aprender? Si ya aprendimos todo esto de la vida cristiana, ¿cómo voy a aprender a caminar en el Espíritu? ¿Cómo aprenderíamos a caminar en el Señor? Pablo lo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y nos dice también Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos dice Colosenses 1:10, no que andéis digno del Señor. Primero, Pablo nos dice que andemos digno de la vocación. O sea, fuimos llamados a una vocación, a una profesión en Cristo Jesús. Y nos dice Gálatas que andemos en el Espíritu y también que andemos de manera digna. Nuestro andar, ya dijimos que es nuestro estilo de vida. Ahora, ¿en algún momento has tratado de hacer uno de estos cambios? Por ejemplo, dejar de fumar. Algunos de los que están aquí posiblemente antes de conocer a Cristo fumaba y ha intentado dejar de fumar, ha estado luchando con eso. Algunos perder peso, algunos dejar de gritar cuando están enojados, dejar de deprimirse en los inviernos, dejar de chismear y criticar, dejar de comprar demasiadas cosas, no dejar las cosas para la última hora, de postergar las cosas, dejar de andar con amigos que te llevan a las actividades malas, presupuestar tu dinero. Entonces, hay un cambio que posiblemente estás intentando hacer y no lo has logrado. Bueno, vamos a aprender que cambiar no es fácil y que no tratemos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque está comprobado que vamos a fracasar. Esto es como aprender a caminar por primera vez. Y nos dicen aquí: invita o piense en un bebé cuando aprende a caminar. Si usted es padre, aquí nuestro maestro Jorge sabe muy bien, recién tuvo esa experiencia y la sigue teniendo con su niño, cuántas veces se cae y llora un bebé. Es así con nosotros en la vida cristiana. Somos llamados a andar como Jesús anduvo, lo dice Primera de Juan 2:4. Nuestro andar es decir, nuestro estilo de vida. Debe reflejar los valores y la personalidad de Jesús. Pero no es fácil aprender un nuevo caminar. Durante toda la vida, hermanos, hemos formado hábitos pecaminosos y los hábitos fuertes no se cambian fácilmente. Por esto, es absolutamente necesario que comencemos con el entendimiento de que es imposible andar como Jesús en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un nuevo poder dentro de nosotros para ayudarnos a cambiar. Con nuestra fuerza no podemos, pero nuestras fuerzas en Cristo, si las sometemos a Él y es Cristo nuestra fuerza, con Él vamos a poder. ¿Cuáles son las resoluciones que siempre nos fallan? En el primer día de enero, el comienzo de un nuevo año, nos proponemos hacer muchos cambios personales, bajar de peso, comer vegetales, llamar a mamá, ir al gym y hacer muchas cosas, ¿no? Y resulta, algunos cristianos, bueno, leer la Biblia, ayunar, y ya empiezan las listas de los buenos propósitos. Si has pasado por algo así, recuerde que no estamos solos. Nadie puede cambiar por su propia fuerza. Con nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad, quedamos cortos cada vez. La lucha de Pablo por cambiar, ¿cuál era? El apóstol compartió su propia lucha con el pecado. Por más que se esforzó, solamente se hundía más y más de una manera más profunda. Por más que luchó, se enredaba más y más en sus deseos malos. Romanos lo dice, que Pablo llega al fin de sus propias fuerzas. Vamos a leer Romanos capítulo 7, en donde Pablo nos está confiando cuál era la lucha que él tenía con el pecado. Todos los hombres de Dios tenían sus propias luchas, amados hermanos. Por lo tanto, usted y yo no estamos exentos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elena que nos ayude con Romanos capítulo 7, versos 14 al 25.
su audio, hermano. Capítulo 7 de qué, perdón. Capítulo 7 de Romanos, verso 14 hasta el 25. Del 14 al 25. Sí. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué duro, gracias, hermana. ¿Se da usted cuenta cómo Pablo llega al fin de sus propias fuerzas y se da cuenta que en esta vida está luchando? Las cosas que él quiere hacer no las puede hacer porque el pecado le orilla a hacer las cosas que no quiere hacer y termina haciendo esas cosas que no quiere hacer, pero se da cuenta que con la otra ley, que es la ley espiritual, él trata de agradar a Dios y agrada a Dios, pero también la otra ley de la carne lo empuja y él se da cuenta que también está siendo gobernado por el pecado. Ahora, por eso es importante, hermanos, que aprendamos que dentro de esta dinámica es el Espíritu Santo que nos va a ayudar porque solo no vamos a poder. Pablo nos decía, si yo tratando de hacer las cosas por mi propia fuerza, finalmente me doy cuenta que soy arrastrado por el pecado, finalmente llegué a la conclusión de que es por la gracia de Dios y estando el Espíritu Santo en mí, quien tendré la fuerza y el poder para vencer al pecado. Ahora, los Gálatas. Los Gálatas tratan de ser supercristianos. Esta es la lucha de Pablo por cambiar. Pero luego aparecen los Gálatas tratando de ser supercristianos. No tratemos de ser como los Gálatas. Busquemos Gálatas capítulo 3, verso 1 al 5. Si nuestra hermana Elena nos ayuda con esta lectura, vamos a ver a estos Gálatas tratando de hacer cambios en su vida, pero ellos se decían ser supercristianos y de eso, hermano, hay de todo en la iglesia del Señor. Como dicen por allí, de todo hay en la viña del Señor. Y aquí están la iglesia de los Gálatas que se creen súper cristianos porque ellos son súper hermanos, súper santos. Y mire usted nada más lo que nos dice la Escritura. Gálatas, para los hermanos que están buscando, está delante de los Corintios, para que ustedes aprendan que allá están Gálatas. En el capítulo 3, en el verso 1 al 5, veamos la lucha de los Gálatas cuando dicen que son super cristianos. Amén. Gálatas, capítulo 3, del 1 al 5. 1 al 5. Oh Gálatas, insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es una exhortación del apóstol Pablo, gracias hermana, a los Gálatas, que después de recibir a Cristo, estos cristianos en Galicia se pusieron a seguir la ley del Antiguo Testamento, usando muchas reglas para tratar de ser mejores personas. Y ellos fracasaron, por supuesto que sí, porque hay, hermanos, hay una infinidad de leyes en el Antiguo Testamento complicadas de que nosotros por la ley la podamos cumplir. Y ellos trataron, una vez que recibieron a Cristo, trataron de vivir bajo esa ley y fracasaron y casi pierden la gracia de Dios tratando de ganar la salvación por sus propios esfuerzos. Por eso Pablo le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba enojado con ellos, porque ellos estaban imponiéndose carga que no podían cumplir y estaban cometiendo más errores porque estaban tratando de vivir bajo su propia fuerza. Ahora, ser legalista, hermanos, no funciona. A los seres humanos nos encantan las leyes, pero a la misma vez la odiamos. Son claras y nos orientan, pero no nos ayudan a cambiar. Las reglas externas son curitas. ¿Ha usado usted curitas? ¿Ha ido al, a la farmacia cuando se hace alguna lastimada? Algunas hermanas lo utilizan cuando las zapatillas le causan alguna, pues, rosadura y usan las curitas. Bueno, las reglas son curitas que no solucionan el problema esencial. Así que no toquemos. Si alguien pone una cajita tapada en una mesa delante de ti, te dice, no mires adentro de esta cajita, ¿qué pasa dentro de ti? La naturaleza humana se revela y te dice, ve y espía. El otro día me reía yo, me agarró ahí el espíritu del TikTok y me puse a ver unos videos y dentro de ello, unos haciendo broma y había un cubículo ahí que decía, no mires, y había una caja, un círculo ahí. Entonces va la gente curiosa, dice, no mires, no te acerques, y van a curiosear y se acercan y ¡rau! Que le avienta algún pastelazo. Y así somos nosotros. Las reglas nos dicen, no lo hagas, no violentes, no lo hagas, no te pases el alto. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Colosenses lo resume así. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, toda la vanagloria del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gastes, ni aun toques. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra apetitos de la carne. Es decir, si ya sabemos que aquellas cosas del mundo nos hacen mal, ¿para qué estás tentando a la carne? Si tú sabes que vienes de la vida, de la droga o del alcohol, que la cerveza es tu debilidad, ¿para qué vas a las fiestas con tus amigos si sabes que te van a tentar? No juegues con fuego. Tienes que alejarte hasta que tenga la suficiente madurez y hasta que hayas vencido eso de la carne a través del espíritu. Por eso no toques, no juegues con el pecado porque o no juegues con fuego porque te puedes quemar. Así que decir que sí al espíritu es más poderoso que decir que no al pecado. ¿Qué quieres? ¿Pan o pernil? ¿Lo fácil o lo eterno? Es más fácil resistir una tentación cuando sabemos que Dios nos ofrece algo mejor. Satanás, hermano, nos va a tentar y nos va a llenar nuestra hambre con pan cuando Dios nos ofrece pernil espiritual, alimento espiritual. Satanás tentó a Jesús a cambiar la piedra en pan para poder satisfacer su hambre. Jesús pudo resistir
porque sabía que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí podemos vencer la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de los deseos del mundo, de aquellos deseos que vienen de nuestro cuerpo, del deseo carnal, del pecado. Si sabemos que Dios nos ama y quiere nuestra felicidad, usted puede vencer el pecado y puede vencer la carne. Sabemos que hay gozo y bendición cuando usted le obedece y le sirve a Dios, y sabemos también que el Espíritu Santo por dentro nos da poder. Así que usted está facultado para que toda la tentación que venga de la carne, usted le diga: ¿sabes qué, Satanás? No, no me puedes vencer, porque en Cristo soy crucificado, porque Cristo me ha dado poder, porque además yo soy lavado con la sangre de Cristo. Y hermanos, la parte 2 la vamos a dejar para el próximo lunes. Esto ya se puso bueno, ¿verdad? Y vamos a ver, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Nuestra carne quisiera esclavizarnos, pero el espíritu siempre nos da libertad. Así que vamos a orar y decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos, bendícelos. Estamos en un proceso, Señor, en la que no estamos solos, que tú siempre nos ayudas. Ciertamente hay una lucha en nuestra carne, una lucha con nuestro espíritu, pero sabemos que tú estás en nosotros, que tú nos das el poder, y que cambiar no depende de mí, sino que depende de la fuerza de tu espíritu. Yo tengo toda la voluntad, todo el deseo de cambiar, y permitiré siempre que tú lo hagas, Señor. No dejaré que la carne me quiera vencer. Tampoco permitiré que el pecado, Señor, me agobie y me gobierne, porque tú gobiernas, tú estás en mi vida y tú gobiernas mi mente. Bendigo a cada uno de mis hermanos, ayúdalos, bendícelos y dale fuerzas para que cada día puedan caminar contigo, firme, Señor, y viviendo esta vida de santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gloria a Dios, hermanos. A Dios, gracias por todo. Vamos a pasar la lista para que yo pueda ir marcando aquí los que, pues prácticamente los que están aquí en asistencia. No se desconecte, por favor. Deje que yo localice aquí bien rápido el archivo. Aquí está. Entonces, todos los que estamos aquí con la ayuda de Dios, estamos iniciando el discipulado 2. Ok, voy. Ok. Permítame tantito, estoy ordenando aquí el archivo. Muy bien. Ok. Aquí el 8787, ¿quién es? 8787. Ah, Jorge. Jorge Cortés. Muy bien, Jorge. Te pongo la asistencia, Jorge. Ya te identifiqué. Nuestro hermano Daniel y Fernanda. Ok, ellos creo que se integran. Sí, ellos se integran. Nuestro hermano Dani y nuestra hermana Fernanda. Muy bien, qué gusto, hermanos, saludarles. Muy bien, ya les puse esa asistencia. Nuestro hermano Kevin también, aquí le estoy poniendo su asistencia. Nuestra hermana Elenita, que nos está ayudando en el discipulado. Nuestra hermana Elizabeth Hernández. Aquí tengo Elizabeth Guadalupe. Aquí está Hernández, es ella. Muy bien. Emanuel Ignacio. Muy bien. Emanuel Ignacio también tiene su asistencia. Mire qué bonito algunos muchachos que están terminando sus estudios o cumpliendo con sus estudios académicos. Emanuel me habló y me dijo que iba a estar ocupado, pero iba a conectarse tarde porque estaba desocupándose de la escuela, y aquí está. Muy bien, Emanuel. La familia Fría, si me dicen su nombre, por favor, hermanos, para identificarlos. Hay que activar sus micrófonos, familia Frías.
ver la familia fría si me manda un mensajito o para que yo pueda identificarlos allí. Muy bien. Hugo y Carmita, aquí los tengo también identificados. Amén, hermano. Amén. Hugo y Carmita. Muy bien, Víctor Hugo. Ya califiqué igual sus manuales, hermanos, muy bien. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Hugo y Carmita. Nuestro hermano Jorge Vicencio. Aquí está Jorge. Amén. Muy bien. Saludos al tremendo Bruno. Jorge. José Ramiro Ramírez. Amén, hermano. Aquí está José Ramiro Ramírez. Muy bien. Juan Carlos. Amén, amén, hermano. Amén. Muy bien, Juan Carlos. Amén, amén, hermano. Juan Carlos. Nuestra hermana Lourdes. Muy bien, hermana Lourdes. Otilia. Muy bien, Otilia. Eso es Otilia. Otilia Ramírez. Es Otilia, ¿verdad? Tengo aquí dos Otilias, pero es la misma Otilia. Ok. Y Paola Ramírez y Víctor Adolfo. Presente, hermano. Paola y Víctor Adolfo. Muy bien. Víctor Adolfo. Y Yesenia y Juan José Gómez. Amén, hermano. Amén, hermano. Yesenia, muy bien. Y Juan José. Amén, Perfecto. hermano. Ya los identifiqué a todos. Muy bien. Perfecto. Pero me hace falta los que dicen que son familias frías. No identifico los que son familias frías. Aquí dice hermana Consuelo Olivera Cadena. Hermana Consuelo. Pero no. Es primera vez que se conecta. Amén, hermano. Consuelo, ¿verdad? Le falté yo. Hermano, buenas noches. Es primera vez que se conecta, hermana Consuelo. No, ya me he conectado en el primer, o sea, en el que viene terminando. Nada más que no tenía manual. La última clase sí no me fue posible conectarme. Y ya ve que usted me dijo que yo podía seguir y ponerme a nivel en estas clases. Hermana Consuelo, ¿cuántas veces se conectó en el primero? Porque fíjese que no tengo registrado su nombre. ¿Tiene otro nombre, no? Me llamo Consolitari. De hecho, estaba la hermana Adriana, igual aquí de González Primera, y la hermana Flor de Lis. Sí, la hermana Adriana la tengo, igual la hermana Flor de Lis, pero fíjese Es que yo no inicié al inicio. ¿Cuántas veces se conectó en total, hermanita? 4. 4 veces, ok. Voy a checar, ok. De hecho, me dejó ayer usted el manual con Yoli. Sí, con la hermana Yoli, perfecto. Muy bien. Ok, ¿alguien más le faltó, hermanos, de los que están conectados? Amén, hermano. Su nombre.